Bueno, ya tenemos la presencia de Carlos desde Colombia. Gracias por conectarte, Carlos, por estar. Ahí volvió Carlos. Carlos, ¿estás? Ilse, te escucho, es que no escuchaba nada, perdóname. Y perdón todo el grupo, por favor. Bienvenido, Carlos, bienvenido. Plantear esto, estamos justamente viendo qué cornos es esto de ciencias, epistemología, la idea que traes vos acá, que nos metés en un problema con esto de pensar la ciencia, la complejidad, que yo te decía que por ahí en este lugar académico gozamos de no solamente de pobreza de textos, sino también de que por ahí hablamos de lo que nos hablaron, que dijeron que dicen, ¿no? Entonces, por ahí, a lo sumo, algunos hemos relacionado, que yo te compartía con total confianza, de que mi ignorancia me llevaba a decir dos nombres y basta, ¿no? Complejidad, Morel, a lo sumo Prigogine y hasta ahí. Y que vos nos planteaste, bueno, que hay un mundo y que no nos acostumbramos en hablar en plural de esto de la ciencia de la complejidad. Entonces, bueno, la presentación de esto, ¿qué es la ciencia de la complejidad? ¿Qué sería pensar la ciencia de la complejidad o desde la ciencia de la complejidad, la salud y la terapia? Bueno, sí. Otra vez te agradezco mucho y otra vez al grupo les presento disculpas, el computador, la cosa, pero bueno, mira, las ciencias de la complejidad no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia clásica, con la ciencia moderna. Porque la ciencia, absolutamente nada que ver. Porque la ciencia clásica o la ciencia moderna, justamente esa ciencia de donde nace la psicología, ¿cierto? Con Wundt y demás, se caracteriza por 4 rasgos distintivos. El orden no importa. Y esos 4 rasgos distintivos no solamente son propiedades o atributos de la ciencia clásica o de la ciencia moderna, o lo que es equivalente, por ejemplo, en términos kuhnianos, de la ciencia normal, sino de la estructura de pensamiento de Occidente. Entonces, en la ciencia normal o la ciencia clásica o los occidentales, somos totalmente binarios. Los que amamos un poco la clínica significa entonces que somos perfectamente esquizoides y psicóticos. Occidente es una civilización esquizoide y al cabo del tiempo Occidente nos quiere volver a todos psicópatas y sociópatas. 1, 2. El dualismo, el determinismo. El determinismo es la idea según la cual mi pasado determina mi presente y la línea de tiempo que me determinando el futuro. Finalmente no somos libres. 3. El mecanicismo, ¿cierto? El mecanicismo en el sentido de que la naturaleza, los seres humanos, etcétera, son entendidos y el principal culpable recientemente de eso es Descartes. No hay que olvidar que Descartes fue formado por jesuitas. Y entonces nos introduce la idea de que todas las cosas se explican en términos mecánicos. Hoy las neurociencias todavía explican el funcionamiento del cerebro en términos de encendido, apagado, ¿cierto? Aspiración, expiración, ¿cierto? Contracción, retracción y así sucesivamente. Y el cuarto rasgo es el reduccionismo. Y el reduccionismo es la idea según la cual tenemos una pluralidad, una multiplicidad, pero es posible entonces literalmente reducir un fenómeno difícil, complicado, etcétera, a unos pocos o unos cuantos elementos. Y esto te podría contar, pero no tengo tiempo, se origina en un caballero que tú y yo no hemos leído que se llamaba Euclides, que escribe un texto que se llama Los Elementos, y entonces empieza a pensar en los fundamentos, los axiomas, los postulados y todos los que creemos en fundamentos de los derechos humanos o los fundamentos de los etcétera, finalmente terminamos siendo fundamentalistas. Esos son los rasgos, digamos, negativos. Los rasgos positivos es que las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida.
Y la vida ni es dualista, ni es determinista, ni es reduccionista, ni es mecanicista, ¿cierto? Y entonces lo que nos interesa es tratar de entender, de explicar, de gratificar, de llenar de contenidos, de exaltar la vida en toda, digamos, en todas sus facetas. Y entonces este es el segundo elemento importante, y no me extiendo. Toda la ciencia clásica o moderna es eminentemente antropológica, antropocéntrica, antropomórfica, antropométrica. ¿Es cierto? Nunca salimos de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Presento disculpas a las niñas y a las mujeres, pero no, es el hombre, según Protágoras, ¿no? ¡Fuego a Protágoras! ¿No es cierto? Con la ciencia de la complejidad no le damos la espalda al ser humano, pero el ser humano, permíteme esta metáfora, es una palabra en una página o es una frase en un gran texto. Y lo que nos interesa es el gran texto. Y ese texto se puede decir de varias maneras: la vida o la naturaleza. Y esos son algunos de los rasgos distintivos de las ciencias de la complejidad, de ciencias de la complejidad, ¿cómo se llama? Y no, por ejemplo, del pensamiento complejo. Ahí está, perdón, tenía apagado el micrófono. Eso que vos planteás me parece importante por ahí extendernos un poquito. ¿No sería entonces lo mismo pensar ciencias de la complejidad, ciencias de los sistemas y pensamiento complejo son cosas diferentes, Carlos? Digamos que tienen un mismo rasgo común. Es una gran familia, como todos, es cierto, en las familias está el primo bobo, la tía soltera, el hermano rico, es cierto, el tío del que nadie quiere hablar, y así sucesivamente. Entonces hay una familia que tienen en común el hecho de que se quieren distanciar de estos 4 rasgos negativos que te acabo de mostrar. En esta familia, ¿cierto? Hay unos mejores, más bonitos, más elegantes, más pobres, etcétera. Y se incluyen cosas como la cibernética de primer orden y de segundo orden, el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo, ¿cómo se llaman los enfoques holísticos? Espérame, gente como Maturana y Varela, sobre todo Maturana, espérate, no te vayas, las ciencias de la complejidad, etcétera. Entonces, no es lo mismo, pero frente al reducción, en contra del reduccionismo, en contra del mecanicismo, etcétera, voy a usar una metáfora militarista. Unos disparan con cauchera, otros disparan con piedra. La piedra es importante, mira la intifada, ¿cierto? Otros disparan con bazooka, etcétera. Y entonces las ciencias de la complejidad son hoy por hoy lo mejor de la investigación de punta en cualquier dominio, y sin embargo están lejos de ser la corriente principal de pensamiento. En esto, Carlos, estás hablando de algo como que no está terminado, algo nuevo, algo de punta, pero algo que se está desarrollando todavía, entonces está haciendo, no es algo que está terminado. Sí, mira, organizacionalmente, teóricamente nace mucho antes, ¿cierto? No lo sabemos porque tú y yo no habíamos nacido, pero organizacionalmente, si me permites ponerle una fecha caprichosa, esto nace en 1984. Entonces te quiero ver hacer 2021 menos 1984 menos 7, 8 que llevaba, 14, etc. Es decir, demográficamente no llevamos 2 generaciones. Y por esa razón, a ti y a mí no nos han enseñado ni hemos estudiado ni cosas como estas, la cosa, porque apenas en el mundo, pero en el mundo que estoy diciendo, en Uganda, en Islandia, en Panamá, en Canadá, lo que tú quieras, no llevamos 2 generaciones. Sí es cierto que los demógrafos dicen que una generación tiene 20 años. Entonces es perfectamente reciente, sí. Y digamos, esta ciencia de la complejidad es en plural. No es una sola. ¿Cómo es esto de, por qué se habla en plural de ciencias de la complejidad? Eso es una maravilla porque en el curso del siglo XX, ¿cierto? Algunos no habíamos nacido, otros éramos muy pequeños, empiezan a nacer
un grupo de ciencias en plural que vamos a llamarlas ciencias como síntesis a partir de problemas de frontera. Y entonces, óyeme esta cosa, nacen, el orden no importa, pero cronológicamente sí son las ciencias de la vida, las ciencias de la salud, las ciencias del espacio, las ciencias de la tierra, las ciencias cognitivas, las ciencias de materiales y las ciencias de la complejidad. Y el elemento común es que, en contraste con toda la ciencia clásica, se trata de la confluencia o convergencia de enfoques, métodos, disciplinas, lenguajes, etcétera, que se definen a partir de un problema. Entonces, si me permites, a poner un ejemplo. ¿Cuál es el objeto perdón por lo que voy a hacer? Perdón, es en serio, voy a recurrir a un mecanismo pedagógico. Al grupo le presento disculpas. What is knowledge? Is knowledge a human feature? Can we safely say that only human beings know? Or probably can we say that computers know, or that animals or plants know? I have no idea about that. Therefore, I introduce a neologism, which is cognition. And those are not sciences of knowledge, but cognitive sciences. Presento disculpas. Esos son defectos de profesores, ¿cierto? Los profesores están locos, los profesores están locos. Entonces, las ciencias cognitivas no tienen por objeto el conocimiento, tienen un problema, que es el conocimiento. Y por esa razón se introduce un neologismo. Ya no son ciencias del conocimiento, sciences of knowledge, sino cognition, porque el conocimiento es un problema, no es un objeto de trabajo. Y lo que eso significa es que en las ciencias cognitivas entran la computación, la lingüística, la psicología, la botánica y muchos otros temas. Bueno, eso que es mucho más fácil entenderlo por vía de las ciencias cognitivas sucede con la complejidad. La complejidad no es un objeto, es un problema. ¿Por qué diantres, cierto, las cosas son complejas? ¿Y por qué diantres las cosas se vuelven complejas? No es ni bueno, ni necesario, ni deseable que las cosas sean complejas. Entonces, complejidad es un problema. Y cuando surge ese problema, tenemos una diversidad de ciencias, disciplinas, enfoques, métodos, lenguajes, metodologías, lógicas y demás. Vos hablabas de ciencia y de científico, digamos, ¿no? Pasó mucho en la historia de que por ahí primero apareció el filosofar y después la filosofía. Acá también primero aparece el científico y después la ciencia. No, se enmudeció, Carlos. Sí, perdóname. Sí. Mira, es al revés. Y entonces si me permites, para efectos del grupo, todo el grupo tiene acceso al chat, ¿verdad? Entonces voy a empezar a usar el chat como si fuera el tablero y la cosa y tal, ¿cierto? Y ya voy, hay un par de preguntas de Ivana, ya voy allá. Mira, la palabra ciencia, ¿cierto? Ya existía desde, ¿dónde es que está? Desde el medioevo. Oye, no quiere escribir. Perdóname. Bueno, no sé por qué. Oye, no me hace enter. Ilse. Bueno, no sé. Bueno, la palabra ciencia ya existía, ¿cierto? Desde medioevo. Pero, chat. Sí, ok. Pero la palabra científico no. Ajá. Seleccione. Bueno. Ahí, abajo del donde dice introduzca el mensaje, ahí te aparece, ahí tenés que escribir. Sí. ¿No te permite? No, espérame. No me deja. Sí, ya. Magia. Mira, entonces, sí. ¿Cómo se llama? La palabra ciencia ya existía desde el medioevo y también en la modernidad, etc. Pero hay un fulano que tú y yo no conocemos que se llama William Whewell.
William Whewell, en 1840, era un profesor de Cambridge, introduce la palabra científico, ¿cierto? En alemán existía la palabra Naturforscher, ¿cierto? En francés existía la palabra savant, pero que tiene otras connotaciones distintas. Bueno, hay un error de ortografía, Naturforscher, ¿cierto? Ok. ¿Qué te estaba diciendo? Bueno, sí, entonces, te cuento, ¿cierto? Eso es una plática de miércoles por la tarde, por la noche, en fin. Entonces, Whewell introduce la palabra científico en privado. Bueno, no sé. Ahí le puse a todos. ¿Le salió a todos? Sí, sí, María José dice que sí. Bueno, tal cual. Entonces, ¿cómo se llama? Digo, es porque veo algunas cámaras, otras no, entonces, bueno, sí. No es personal, ya que aquí no es personal. Entonces, Google se inventa la palabra científico. Y científico originariamente, en 1840, esto no lo sabes porque no habías nacido, ¿cierto? Es aquel que es capaz de moverse entre lenguajes, territorios, ¿cómo se llama? Y ámbitos diferentes. La ironía es que el científico después se convierte en el genetista, el economista, el antropólogo, el biólogo y así sucesivamente. Pero cuando se acuña la palabra es aquella persona que es un nómada, no que es un sedentario. Todos los científicos son sedentarios y la historia de la humanidad no se ha hecho nunca por sedentarios, sino por nómadas. Es decir, gente que se mueve en geografías, en discursos, en espacios, en historias, en lenguajes diferentes, muy hermosa. Bueno, y entonces, no sé por qué, no sé, así, claro, tu pregunta, y entonces ciencia, científico y tal, bueno, ahí viene. Eso también nos lleva a pensar, digamos, qué importante comenzar para poder entender y lograr un científico de la ciencia de la complejidad, la pedagogía temprana, ¿no? Una educación desde este ámbito que sea una pedagogía del problema y una pedagogía de la pregunta, ¿sí? Vos decías por ahí que uno de los grandes inconvenientes es que muchos de los científicos actuales no inventan problemas, no plantean problemas. Sí, mira, la inmensa mayoría de investigadores no son investigadores, son empleados, es gente que hace la tarea, ¿cierto? Pero no se dan a la tarea de pensar, de reflexionar, de cuestionar. No sé no sé si puedo decirlo. Hacer ciencia es una cosa, es más, hacer ciencia, pero hoy, esta noche dormimos como bebés tú y yo, sin preocuparnos por qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿cierto? ¿Qué es ciencia, qué es disciplina, qué es práctica, qué es saber, etcétera? Hoy nadie se trasnocha con que si es ciencia o no es ciencia, ¿cierto? Ese era una preocupación de los años 60, etcétera, y tú y yo, ¿no? Y tú y yo ni habíamos nacido qué sé yo, en los años 60. Entonces, ¿qué te voy a decir? Sí, entonces, eh, la, 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 el rasgo que quiero sugerir es que las ciencias de la complejidad, que son ciencias de la vida, se caracterizan por, y eso es muy preciso, digamos, introducirle al mundo lo que el mundo no tiene o en ampliar en el mundo lo que es muy bajo. Y eso se llaman grados de libertad. El concepto de grados de libertad nace en la física, nace en las matemáticas, pero si tú lo trasladas a las ciencias sociales y humanas y a las humanidades, se vuelve magníficamente sugestivo. Sin ser pesimistas, el establishment, nadie habla hoy así, ¿sí? Así se hablaba en los años 60, ¿cierto? El establishment, ¿cierto? Consiste en reducir los grados de libertad de la gente. Eso es la religión, eso es el derecho, eso es la educación, eso es el Estado, eso es la corporación, eso es la empresa, eso es la familia, eso es el sexo, lo que tú quieras, ¿cierto? Y los sistemas vivos, para volver al núcleo que me interesa rescatar, existimos en la medida en que ganamos grados de libertad. ¿Cuántos? Los que puedas.
los que quepa imaginar. Entonces, la historia del espíritu humano, ¿cierto? Puede ser vista en el sentido de la historia mediante la cual vamos tratando de ganar grados de libertad. Y los grados de libertad son procesos de indeterminación. Vivir significa indeterminarnos permanentemente. Es decir, está mucho más determinada la silla, la mesa o los zapatos que tengo o en los que estoy sentado. ¿Cierto? Incluso es bastante más determinado mi gato, mi perro, mi loro o qué sé yo. Pero un sistema vivo está vivo porque se va indeterminando. Entonces, vivir significa ganar en grados de libertad y entonces indeterminarme. Yo nazco determinado. Niño, hombre, mujer, católico, budista, judío, comunista, argentino, panameño, mexicano, lo que tú quieras. Yo nazco determinado, ¿cierto? Porque nazco en una película que ya había empezado, y además había empezado sin mí. No me pidieron permiso. Y entonces mi historia emocional, psicológica, espiritual, etcétera, es el proceso mediante el cual yo me voy gradualmente indeterminado. Es hermoso. Y en eso consiste la complejidad. Carlos, te cuento 3 palabras cochinas que estábamos utilizando hasta hace poco. Disciplina, multidisciplina y transdisciplina. ¿Dónde ubicamos a la ciencia de la complejidad? Es muy lindo, porque contra esas cochinaditas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya sabes, el hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve abogado y lo vuelve financiero y cosas de esas, ¿cierto? Em, 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 la complejidad consiste literalmente, y esto no es una metáfora, en indisciplinar. Indisciplinar el conocimiento, indisciplinar la familia, indisciplinar el Estado, disciplinar la iglesia, así sucesivamente. Y esto en dos sentidos. Uno, suponiendo que conozcas a Foucault, ¿cierto? Te ayuda un poco. Porque la historia de Occidente es la historia en la que nos han venido disciplinando, ¿cierto? Y disciplinar significa amaestrar, domar, ¿cierto? Anestesiar y cosas como esas. Y entonces, ¿sabes cómo comienza? Mira esa historia. Óyeme, esto que te voy a decir es un pequeño bocato de cardinales. ¿Cómo comienza la historia de Occidente? ¿Cierto? Con Platón y Aristóteles, dos personajes maléficos en la historia de la humanidad, ¿cierto? Uno de ellos decía, el que no sepa matemáticas, que no entre aquí. Y al final de la historia, en Buchenwald, en Dachau, en Auschwitz, dice, el trabajo os hará libres. Y entonces en los frontispicios de los edificios hay mecanismos de exclusión, de selección, de jerarquización y cosas como esas, ¿cierto? Y entonces leer a Foucault nos ayuda para entender en qué sentido la complejidad es un proceso de indisciplinarización. Uno. Ahora bien, si no conocemos a Foucault, ¿cierto? Entonces podemos entender que la complejidad consiste en la posibilidad de, lo voy a decir en el sentido de la estética, Occidente es el proceso mediante el cual nos anestesiaron. ¿Y sabes cómo nos anestesiaron? ¿Es cierto? Porque nos hicieron creer que lo importante en ti era, ojo, y tenemos amigos muy buenos de esto, la logoterapia. Eran logos, ¿cierto? Y logos significa, entonces aquí, sí, logos lo estoy escribiendo en el chat, logos significa tanto, ¿cómo se llama? Número como razón y palabra, eso es clase de griego. Eso es clase de griego, ¿cierto? Y entonces cuando se imponen el logos, se desplazan inmediatamente el nous, que es la importancia de la intuición, y con el nous, la naturaleza, el cuerpo, la vida, la mujer y cosas como esas. Entonces esa tradición logocéntrica es una tradición patriarcal. ¿Cierto? Y entonces me empiezan a mí a anestesiar literalmente, es decir, se pierde la dimensión estética
Y esa dimensión estética es toda la dimensión de... Entonces, te he hecho dos chismes. Solamente en dos idiomas, en dos idiomas occidentales, en inglés y en alemán, feeling significa al mismo tiempo sensaciones y sentimientos. Y en alemán, Empfindung significa sensaciones y sentimientos. Y entonces las sensaciones y los sentimientos, ¿cierto? Son el resorte corpóreo del conocimiento que entonces comportan al mismo tiempo emociones y pasiones. Pues todo eso pasa al segundo plano, porque lo importante es el lenguaje del tipo SSP. Pues bueno, contra ese tipo de cosas se trata de un proceso de indisciplinarización. ¿Qué lugar ocupa? Yo sé que ya dijiste vos una mala palabra, dijiste Aristóteles, y yo le agrego una mala palabra, lógica lineal o la lógica clásica, y aparece con la ciencia de la complejidad otro tipo de lógicas, ¿no? Sí, una de las ciencias de la complejidad son las lógicas, ¿cierto? No me salió. Bueno, las lógicas no clásicas. Y las lógicas no clásicas implican el reconocimiento de que hay otros mundos, son posibles otros mundos. Entonces te lo voy a decir en términos muy pedagógicos en el siguiente sentido. Ser occidentales o ser normales o ser institucionales significa pensar en el modo del indicativo, con todo y sus matices, presente del indicativo, pasado del indicativo, con perfecto, etc. ¿Y sabes cuál es el indicativo? Significa pensar, como dice la tradición, el ser. ¿Cierto? Tú dime lo que tú quieras sobre el ser, nos quedamos hasta las 3 de la mañana, yo me quedo callado y estaré de acuerdo contigo, ¿cierto? Bueno, la complejidad consiste en pensar, para no meter cosas muy técnicas, en pensar en el modo del subjuntivo. Y una manera de traducir esta cosa es en inglés el what if o en alemán el als ob, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si? Fantástico, ¿cierto? Entonces, pensar el ser, dime lo que tú quieras, yo me quedo callado y estaré de acuerdo. De una vez, estaré de acuerdo con lo que me digas. Pensar el ser es muy poco. Además, estamos pensando posibilidades e imposibilidades. Y la buena ciencia de punta hoy piensa sobre todo y fundamentalmente posible. Y esto empata muy bien con la idea de indeterminación que te he mencionado y de grados de libertad y de vida. ¿Cierto? Entonces, pensar lo que hay, lo que... Entonces, te voy a decir en términos muy simples, y te presento disculpas, muy simples, te presento disculpas. Yo soy mitómano, pirómano, gay, comunista, transexual, lo que tú quieras, ¿cierto? Y entonces, ¿en qué consiste la ciencia? Por ejemplo, la psicología, ¿cierto? En que yo pueda reconocer los hechos. Y yo debo verbalizarlo. Y si yo no puedo verbalizarlo, que yo soy pirómano y mitómano y yo no sé qué, y alcohólico y drogadicto y cosas como esas, no puedo empezar a superar las cosas. Pero eso es la ciencia. La ciencia es la invitación a ver las cosas como son y no como yo quisiera que sean. Eso es importante, sí, no digo nada al contrario, pero además lo interesante es el mundo de posibilidades ignotas, inexploradas, ¿cierto? Totalmente inopinadas. Que contiene la vida, que contiene los contextos y ¿cómo se llaman? Las relaciones y los procesos, etcétera. Y ese es el tema de trabajo en la relación entre psicología, terapia y complejidad. Te agrego una cosita más. Decías, esta relación, grados de libertad, vida, posibilidad, la lógica no lineal. ¿Y qué lugar ocupa en esto que está pasando con la realidad virtual, con esto que estamos viviendo, la lógica de la ficción? Sí, entonces una de las lógicas no clásicas se llama técnicamente la lógica de la ficción, fiction logic, ¿cierto? Y entonces aprendemos cosas muy importantes. ¿Sabes qué? Aprendemos que hay realidades que no existen y no necesitan existir para ser reales.
Y entonces, a mí me habían dicho que era real la pared, la silla y la persona que está al frente y cosas como esas, ¿cierto? Es decir, era real lo que yo podía coger y tocar y manipular y así sucesivamente. Todo el lenguaje de la modernidad es un lenguaje en el sentido, por ejemplo, piagetiano de la palabra muy concreto, porque el lenguaje de la modernidad se hace para el comercio, para describir el mundo, las cosas que yo voy viendo y para el cortejo. El cortejo es una cosa importante en la modernidad, ¿cierto? Entonces yo puedo conquistar a alguien o alguien me conquista por un lenguaje que es cósico, objetivista y cosas así por el estilo. Espérame. Pero en la historia del conocimiento descubrimos que hay cosas, realidades que no se ven. Y esas son más importantes. La vida. Cuando a un hombre le dicen o a una mujer le dicen, eres mi vida, ¿cierto? Bueno, sí, yo entiendo que está emocionando y que está sintiendo y que está salivando como los perros de Pavlov y cosas como esas, ¿cierto? Pero uno no ve la vida. Yo no veo la vida de mi papá o mi mamá, ni siquiera la mía. La vida no se la vida la imaginamos, la concebimos, ¿cómo se llama? La intuimos y así sucesivamente. Espérate. Entonces, la lógica de la ficción nos muestra que hay realidades que son más reales que las realidades cósmicas y que no necesitan existir. Dos puntos. Ana Karenina, ¿cierto? Madame Bovary, ¿cierto? Juan Rulfo, y todos los personajes de la ficción, eso, lógica de la ficción, ¿cierto? Son reales. ¿Y sabes por qué son reales? Porque me afectan mi sensibilidad, mi alma, mi espíritu, qué sé yo, y es real todo lo que afecte mi sensibilidad. Eso es muy hermoso porque es un principio de salud. Es un principio de salud y es un principio de vida. Hay muchas cosas que no me... Entonces, ¿qué es un funcionario público? ¿Cierto? Un funcionario público es un psicópata total, es un sociópata producido institucionalmente, que lo que hace es leer la ley al pie de la letra. Y entonces te dice, pero no, pase a la ventanilla 8. Pero mire, lo que pasa es que yo, no, le falta el sello, ventanilla 8. ¿Cierto? Entonces entiende la ley al pie de la letra y es incapaz de pensar. Y entonces no entiende a esta viejita o a esa señora embarazada con los 3 niños o el otro que está tosiendo en el servicio médico, etcétera, porque se disocia del plano afectivo, el plano emocional y cosas como esas, y eso en muy buena salud se llama psicopatía y sociopatía. Estamos siendo manejados por sociópatas y por psicópatas. Yo no soy pesimista. Y yo me vuelvo sociópata o psicópata cuando, no, yo lo entiendo, pero me blindo para que eso no me toque emocionalmente a mí. ¿Cierto? Y que no me toque emocionalmente, yo lo entiendo, no, yo lo entiendo, pero es que, disculpe, le falta el sello, ventanilla 8. ¿Sí? Entonces, ahí me enfermo, yo no me doy cuenta, porque estoy cucú, soy totalmente cucú, ¿cierto? Porque no, soy incapaz de empatía y de emocionalidad y de sentimientos. Y bueno, de eso va la complejidad. Ahí incorporaste dos palabras que me parece interesante pensar, lo de salud y enfermedad, y la idea de las ciencias médicas como investigación de la enfermedad que nos pega a la clínica y a la psicoterapia, ¿no? Como venimos de la mano de esa idea. ¿A qué te referís cuando hablas de que la salud no es algo a buscar o de búsqueda, sino de encuentro y la relación desde la idea de complejidad de la salud con la armonía? Occidente, Occidente es un pensamiento de la exterioridad, ¿cierto? Como tú sabes, eso lo sabemos los arquitectos, ¿cierto? María José y, ¿cómo se llama? Y Romina, que somos arquitectos, lo sabemos perfectamente, ¿cierto? Las ciudades clásicamente las ciudades se construyen al borde del mar, o en una planicie donde yo controlo el espacio, o B, en la cima de una montaña, ¿cierto? Porque yo controlo el espacio. Y entonces eso se llama un pensamiento de la exterioridad. Y ser occidente es un pensamiento de la exterioridad porque a mí me interesaba dominar la exterioridad, porque
En el horizonte venía el enemigo, el invasor, la peste, la enfermedad y todo ese tipo de cosas. Y entonces por eso yo empiezo a desarrollar un pensamiento eminentemente espacial, ¿cierto? Particularmente en Occidente. Ok. Y entonces mi estructura mental es eminentemente belicista o guerrerista, militarista, porque yo tengo un espacio para controlarlo. Y eso se extiende evidentemente a la medicina, ¿cierto? En los orígenes de Occidente, con Hipócrates, con Galeno, ¿cierto? Y toda la historia hasta el día de hoy, y las hijas de la medicina, entre esas la psicología y las terapias psicosas. Y entonces yo me relaciono con lo otro con base en una estructura mental de miedo. Ser occidentales significa tener miedo, miedo a la enfermedad, miedo al extranjero, miedo a lo desconocido, así. Y entonces, como aprendemos en biología, la primera reacción de un organismo ante un cuerpo extraño es el rechazo. ¿Sí? Entonces, lo que yo no entiendo inmediatamente, ya, yo lo rechazo, ¿cierto? Porque no estoy seguro que eso me pueda ser conveniente y cosas así por el estilo. Ok, eso es la enfermedad. Y entonces la medicina, ¿cierto? Medicina en el sentido amplio e incluyente de la palabra, consiste en, ojo a esas palabras, combatir la enfermedad, etcétera. Y entonces voy a decir cochinadas, cochinadas. Es el lenguaje de los saludistas. Hago diagnóstico, hago intervención, ¿cierto? Formulo políticas públicas y todo ese tipo de cosas. ¿Y eso es importante? Sí. Es importante determinar la enfermedad y combatirla, pero no es suficiente, porque tú y yo hoy somos hijos e hijas de una nueva época que está viendo otras cosas. Ya dije la primera, vida, y ahora te voy a decir la segunda, salud. Uno la vida no la ve, la adivina, la intuye, la imagina, etcétera. Y lo mismo pasa con la salud. Entonces, son dos estructuras mentales perfectamente distintas. A la salud hay que determinarla con mucha tecnología, mucha información, mucha educación, interconsulta y cosas por el estilo, ¿cierto? Pero la salud no se la puede determinar, no se la puede intervenir, no se la puede diagnosticar, ¿cierto? Entonces, esto es muy difícil porque yo vengo de una estructura mental determinista. Repito, 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 repito. Yo soy hombre, mujer, católico, judío, comunista, musulmán, cierto, chileno, venezolano, lo que tú quieras. Yo nazco como determinista, ¿cierto? Y mi vida pasa acríticamente por cosas como esas. Por eso tengo cochinadas como tarjeta de identidad, pasaporte, cédula, etcétera, que tú lo sabes, nacen como mecanismos de control. ¿Cierto? Cuando se empiezan a crear estos documentos, etcétera, eran como mecanismos de control porque los extranjeros no teníamos eso y los parias no teníamos esos documentos y así sucesivamente, ¿cierto? Lo digo con mucho respeto. Mira el drama de los venezolanos por toda América Latina y por el mundo. ¿Cierto? Por ejemplo. Entonces, eh, nunca le daremos la espalda a la enfermedad. Eso sería humana, ética, social, políticamente muy peligroso. Pero además debemos poder pensar la salud. Y eso comporta un giro de cara a lo tuyo, para la psicología y para las terapias, de 180 grados. ¿Cierto? Porque no hemos desarrollado lenguajes, relacionamientos, etcétera, de cara a la salud, porque yo sigo haciendo, presento disculpas, diagnóstico. Y entonces yo no le puedo escribir un poema a Daniela o a Paula o a Tatiana, y estoy improvisando, ¿cierto? Poniendo diagnóstico, ¿sí? Porque yo elaboré un diagnóstico una noche estrellada. No funciona, ¿cierto? Tú no puedes escribir un verso con diagnosticar, intervenir y ese tipo de cosas. Eso es un decir. Claro, entonces tiene que ver con nuevas realidades que son reales y que no existen necesariamente y que no por no existir no me afectan. Y entonces dos fantásticas, muy importantes son vida y salud. En esto que dijiste de una manera firme en un momento determinado, decís, la enfermedad no existe, existen el enfermo. Esa afirmación, ¿qué involucra, querido amigo?
Mira, involucra el hecho de que, como lo sabemos, ¿cierto? Ahora con la pandemia, antes de la pandemia, nosotros los japoneses sabemos mucho de lo que voy a decir, los escandinavos, ¿cierto? El suicidio es un comportamiento contagioso, ¿sí? Mucho más que el COVID-19, ¿cierto? Em, entonces, ¿cuál es el principal problema de salud pública en Argentina, en Colombia, en Escandinavia, en Islandia, en Suiza, donde tú quieras? El principal problema de salud pública en el mundo hoy es la salud mental, ¿cierto? Y la salud mental es una sola con la salud física. Sí, evidentemente, ¿cierto? Tú y yo sabemos de epigenética y sabemos de muchos otros elementos. La salud mental, justamente en ese sentido, no somos dualistas y cosas así por el estilo. Ok, bien, espérame. Entonces, em, eh, literalmente, los contagios, perdón, los suicidios, la sociopatía y la psicopatía, la esquizofrenia y ese tipo de cosas se contagian. Achis, sí, achis, se contagian, ¿cierto? Y entonces la importancia de nosotros los psicólogos y psicólogas, de nosotros los terapeutas o terapistas y los complejólogos y complejólogas es que podemos entender que, ¿cómo se llama? Que un virus o una gripa o un SIDA o qué sé yo no se contagia más ni menos que la psicopatía, la sociopatía, la esquizofrenia o el suicidio. Es apasionante. Retomo una pregunta que quedó en el chat, digamos. ¿Por qué es una ciencia de... Hoy hace rato, perdón que recién te comparto la pregunta. ¿Por qué la complejidad, la ciencia de la complejidad es una ciencia de punta? Sí, por una razón muy elemental. Porque un buen investigador o investigadora, ¿cierto? No solamente resuelve problemas, ¿cierto? Eso es como los bomberos, ¿sí? O la defensa civil y los enfermeros, ¿sí? Te tengo, ¿cierto? Entonces, yo estoy aquí. Entonces, los bomberos siempre están bajando gatos de los árboles, ¿cierto? La ciencia de la ciencia de punta, en el sentido más amplio y desprevenido de la palabra, además y fundamentalmente, formula problemas, concibe problemas, ¿cierto? No solamente resuelve problemas. Y tenemos dos problemas fantásticos entre las manos. ¿Qué es la vida? ¿Y qué es la salud? ¿Cierto? No le damos la espalda al dolor, ni al sufrimiento, ni a la muerte, ni a la depresión, ni todo ese tipo de cosas. No. Pero además enfocamos las luces, por así decirlo, en el escenario sobre vida y salud. Y la inmensa mayoría de la gente, ojo a lo que voy a decir, no ve vida y no ve salud. Sin ser pesimistas, los bancos, los administradores, los financistas, los policías y muchos otros no ven vida. No ven, ¿sabes qué ven ellos? Estructuras, lineamientos, poderes, causas y cochinadas de esas. Y entonces, la importancia de la ciencia de punta consiste en ver lo que la gente no ve. Entonces, permíteme el siguiente ejemplo bobito, ¿cierto? ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo éramos aztecas? ¿Cierto? Bueno, hace un par de reencarnaciones anteriores, ¿cierto? Cuando tú y yo éramos aztecas, no vimos llegar a Hernán Cortés. Literalmente no lo vimos. Y solo nos dimos cuenta que habían llegado los españoles cuando ya estaban matando a nuestras mujeres, nos estaban asesinando a nosotros, asolando los campos, etcétera. Y la razón por la que no los vimos llegar era porque no teníamos la palabra arcabuz, el concepto de caballo, la palabra perro, y así sucesivamente. Entonces, cuando vimos llegar a Hernán Cortés sobre un caballo,
pensamos que era un dios, porque el concepto de caballo no lo veíamos. Y entonces un tipo subido en un caballo, eso era una figura mágica, ¿sí? Sí, y después ese tipo se bajaba al caballo y entonces ese dios o ese extraterrestre venusino, etcétera, se disociaba. Fantástico. Y ambos entonces, eso es muy importante. La ciencia apunta es el esfuerzo por decir lo que nadie ha dicho, por ver lo que nadie ha visto. Y eso pasa por el primer objeto de trabajo en la vida como en ciencia, que es la creación de nuevos lenguajes. Dos puntos, conceptos y metáforas. Y entonces es ciencia de punta porque yo ya no simplemente resuelvo problemas, yo ya no solamente describo problemas, sino que me doy la tarea de formular, de concebir, de imaginar problemas. Y entonces eso es lo que decíamos hace un momento en el sentido de un pensamiento de tipo subjuntivo. ¿Sí? Y esto, hay que decirlo, es ciencia revolucionaria. Y ahí llegamos a un punto de relación, ya lo relacionamos con la salud, pero ¿cómo sería pensar entonces, con todo este recorrido interesante, ¿no? Ciencias de la complejidad y terapia, o ciencias de la complejidad y psicoterapia. No sé, esto lo que por ahí conversamos también, no sé si psicoterapia sería un reduccionismo, digamos, ¿no? Entonces, por eso por ahí pensar más ciencias de la complejidad y terapia. ¿Qué provocaría? Porque la ciencia de la complejidad o el científico, el investigador desde la complejidad es un provocador. Sí, claro, entonces, ¿qué comportaría eso? Justamente, y lo que voy a decir no es difícil para nada, la salud de Pedro o de Susana, de Teresa o de Enrique, no son su problema. Mi salud es imposible sin la salud del oikos, del oikos donde yo vivo. Y el oikos pasa por mi piel, pasa por mi cuerpo, pasa por mi casa y se indetermina con el medio ambiente y con el mundo entero. Entonces, todas las terapias son distintivamente antropocéntricas, antropomórficas, antropológicas y antropocéntricas, ¿cierto? En el mejor de los casos son sistémicas. Y entonces llaman a mi prima y al sobrino y a la señora del 302, etcétera, y vamos a hacer todo el correaje, etcétera, para que tú salgas del closet y tú superes la drogadicción y tú dejes de ser pirómano y cosas así por el estilo. Pero sigue siendo distintivamente antropométrica, sí, por así decirlo. Bueno, y entonces no le cacha a nada y no resuelve nada, porque esa salud sin, en el sentido más amplio pero fuerte de la palabra, sin la salud del oikos, ¿cierto? No resuelve nada. Entonces, la relación que yo sugiero entre terapia y complejidad es que sí me interesa el tratante, consultante, paciente o llámalo como tú quieras, pero ahí, digamos, apenas comienza el tema, porque es imposible atender, entender, resolver todas sus vicisitudes al margen de un sistema social, un lenguaje determinado, un mundo de valores, y así sucesivamente. Voy a usar una metáfora que no es mía, esa es de Einstein, que era un viejito conservador. ¿Cierto? No, digamos, inquieto como tú y yo. Einstein, en un debate que tenía con Niels Bohr, ¿cierto? Que se llamaba técnicamente el debate de Copenhague, decía, un problema no se puede resolver si no modificamos al mismo tiempo el marco o el contexto en el que surge el problema. Entonces, como Einstein era un viejito conservador, ¿cierto? Al final de su vida se va a volver un poquito más liberal, si tú lo quieres, ¿cierto? Pero ya era muy tarde cuando invita a los científicos a escribir la carta contra la bomba nuclear y cosas como esas. Y entonces, lo que quería decir era, mira, entonces tenemos que atender al marco en el que surge un problema. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿El marco epistemológico? Bien. El marco teórico, bien. El marco lógico, vas bien. El marco metodológico, vas bien. Y ahí se queda Einstein. Pero tú y yo, sin violencia, podemos empujar un poquito a Einstein
¿no? ¿Cierto? Para que no se caiga, qué sé yo. Entonces, eso significa, además, el marco cultural, el marco social, el marco político y el marco histórico. Porque si no es el marco en el que surge un problema, no resolvemos nunca ningún problema. En la historia de Occidente, Occidente nunca resolvió los problemas. Occidente los estuvo aplazando, ¿cierto? O negando. Y uno de los mecanismos de aplazamiento y de negación es la racionalización. ¿Cierto? Los tres momentos, racionalización, negación, etcétera, esas cosas que tú y yo conocemos, pues eso es ser occidentales. Y mira, al final del día, si Occidente se encuentra con una crisis, otra vez yo no soy pesimista, con una crisis sistémica y sistemática, estructural. Y entonces los temas de medio ambiente es imposible resolverlos sin los problemas de, qué sé yo, de maltrato infantil, de maltrato infantil sin los feminicidios sin la falta de confianza en las instituciones. Y termina siendo un diagnóstico de una crisis sistémica en el sentido más fuerte de la palabra. Carlos, ¿te parece si dejamos abierta la puerta para las preguntas de los alumnos y los adscriptos y profes que nos acompañan? Bárbaro. Profe, yo tengo una pregunta. Hoy el profesor Ilse estaba planteando, o sea, como que tiró la consigna de que le preguntemos a los profesores de clínica psicoanalítica o a psicoanalistas cuál sería la diferencia o por qué se habla de clínica psicoanalítica y no de psicoterapia psicoanalítica. Y a mí me surgió la duda de usted o sea, cuál sería su opinión o cuál sería su respuesta frente a esta pregunta que damos. Sí, muchas gracias, Belén. Em, 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 Mira, yo creo que la clínica es muy importante. Es muy importante. ¿Sabes por qué? En cualquier excepción, no importa. Porque la clínica es Enrique o Pedro o Teresa o Susana. ¿Cierto? Ok, pero como acabo de mencionar hace un instante, los problemas de Pedro no son distintos a los de todo su entramado social, más directos o más indirectos. Entonces, esto me permite agregar un elemento que no había mencionado. En ciencia, como en la vida, las relaciones más importantes no son las relaciones inmediatas o directas, lo que en lógica se llama inferencia directa, sino son las inferencias indirectas. ¿Es cierto? Entonces, Juan le tira pelota a María. No sé, ¿cierto? Bueno, no sé si en Argentina se dice así, en Colombia se dice Juan le tira pelota a María. Y entonces, lo que empieza a hacer María es un ejemplo caprichoso, ¿cierto? Es ver los gestos, las implicaciones, etcétera, no abiertas o directas de los comportamientos. Bueno, ok, entonces uso eso rápidamente para decir que la clínica es importante, pero es muy poco en cualquier excepción de la palabra, porque necesito ulteriormente. Entonces, yo soy muy radical en esta idea, ¿es cierto? El oikos tuyo y mío finalmente es la biosfera. Y eso se entiende muy bien ahorita con la pandemia. Si esta gente no logra la vacuna en Uganda y no pasa el confinamiento en Indonesia y etcétera, pues yo no voy a lograr gran cosa, porque, ¿cierto? Porque está tan entreverado, tan enmarañado el mundo hoy, ¿cierto? Por múltiples razones, que yo quiero literalmente que tú estés bien, Belén, porque si tú estás bien, yo también lo estaré, así sea con diferencias. Y si yo estoy mal, eso se llama juegos diferentes de suma cero, ¿cierto? Y si tú estás mal, créeme, prometido, yo estaré mal, así sea con diferencias. Y entonces estamos viviendo hoy por primera vez un mundo diferente de suma cero. Entonces, otra vez, la clínica, en cualquier línea de la palabra, es muy importante, pero es muy poco. Podríamos decir en esto de que vamos reflexionando juntos, ¿no?
llevado a la idea de ciencias de la vida, a la idea de clínica y terapia, no sería una ciencia que se reduce al sujeto, al yo, al ego, al individuo, ¿sí? O a un antropocentrismo. Sería, digamos, pensar la clínica y la terapia desde la vida. Y entonces, literalmente, mi salud no es distinta a la salud de los animales, de las aires, del aire, de las aguas dulces, las aguas saladas, y así sucesivamente, ¿cierto? Resolver los problemas humanos no resuelve los problemas. Eso se llama la historia de estos 2500 años de una civilización que está muriendo. Y ella misma lo sabe que está muriendo, ¿cierto? Mi salud, y es una cosa muy importante, por tanto, mi vida, son dos caras de una misma moneda, si me permites, ¿cierto? Comporta literalmente la salud de mi perro, de gente que no conozco, de gente que jamás conoceré, y así sucesivamente. Entonces, se rompen las disciplinas. En otras palabras, las ciencias sociales y humanas son, perdón por la expresión, sé que no es elegante, perdón por la expresión, las ciencias sociales humanas es mirarse el ombligo a sí mismo. ¿Cierto? Y para eso yo necesito mucho saber, además de ecología y de cómo se llama, de fisiología de las plantas y de biología y de una cantidad de cosas. Y entonces eso es muy, muy importante. Ese es un rasgo de la complejidad y de la ciencia. El mundo me debe poder caber en la cabeza. A la inmensa mayoría de la gente el mundo no le cabe en la cabeza. ¿Sabes en el mejor de los casos qué les cabe? Autores, escuelas, herramientas y técnicas. ¿Cierto? Es que tú eres psicoanalista, pero yo soy lacaniano, el otro es escuela, y entonces eso se llama doctrinas, y de doctrinas estamos hasta acá. ¿Cierto? No sé si lo hago entender. No, no sé si me escuchan bien. Hola. Sí, Daniela, pregunta, se escucha. No, quería agregarle nomás a lo que dice el profesor, el tema de que nosotros no entramos a las universidades, como decía en el video, entramos a facultades, por eso ha de ser que justamente, eso nomás quería agregar. Pues ya tenemos eso, ese encuadre, ese enfoque, justamente en las experiencias, en las prácticas, por eso justamente es difícil poder justamente mirar ese ámbito de complejidad. Claro, Ya entonces, vimos eso. sí, muchas gracias, Daniela. Sí, entonces, para no repetir lo que acabas muy bien de mencionar, ¿cierto? Para ver complejidad, mira, la conditio sine qua non, perdóname por el latinajo, la conditio sine qua non para ver complejidad es que los sistemas complejos son sistemas abiertos. Y la condición para ver sistemas abiertos es tener una estructura de mente abierta. Ahora, cuando digo estructura de mente abierta, no es el encéfalo, ¿cierto? Este es un pendejo. Este es un pendejo, ¿cierto? Es una estructura, es una estructura vivencial, ¿cierto? Y solo que tiene una estructura vivencial abierta de sistemas abiertos. Y la infinita mayoría de la gente no. ¿Sabes por qué? Porque miran, yo soy católico. No, entonces yo soy republicano. No, entonces yo soy liberal. Y así sucesivamente. Y entonces yo veo al mundo con mis lentes judías, palestinas, musulmanas, cristianas, y así sucesivamente. Y pues no le cacho. Y entonces es muy difícil. Es muy difícil tener una estructura de mente abierta. Porque yo tengo que bajarme, y eso es muy lindo. Óyeme, Daniela y el grupo, yo tengo que reinventarme a mí misma o a mí mismo. Y si yo no me reinvento, no me recreo a mí misma o a mí mismo, no puedo entender lo que es ser negro, indio, indígena, mujer, gay, y así sucesivamente. Bárbaro, esto de por ahí poder pensar desde un pluriversus, multiversus y desde un también, digamos, multílogo, ¿no? Es muy, muy difícil porque estamos más en un soliloquio y en, digamos, esto como bien decía Daniela, por ahí como que vamos con un solo método, un solo camino prefijado y una sola manera de mirar todo.
Claro, y entonces, a título provocativo, ¿cierto? No provocador, fíjate, a título provocativo, como un plato de comida, ¿cierto? Entonces podremos decir que la salud y la vida implica la capacidad de la sinestesia, es decir, el diálogo entre sentidos distintos, el diálogo entre formas de conocimiento diferentes. Clásicamente a ti y a mí nos enseñaron que la sinestesia, ay, sí, ahí están los trabajos de Oliver Sacks y muchos otros, ¿cierto? Es una forma de patología y de disforia y lo que tú quieras, etcétera. Pero cuando yo soy capaz de poner en comunicación distintos sentidos, distintas instancias, etcétera, la consecuencia, ¿sabes qué es? Es muy hermosa. El cuerpo no es un organismo. Eso no se lo cree ni el perro hoy, en marzo de 2021 no se lo cree ni el perro, ¿cierto? El cuerpo es un ecosistema. Uno o dos, lo que es equivalente, el cuerpo es una interfase, pero no es un organismo que entonces en el sentido clásico, mecanicista y reduccionista de la palabra, está compuesto por partes. ¿Sí? Y entonces, y así sucesivamente. Y así es como a mucha gente les enseña todavía cositas así chistosas, cosas chistosas que están equivocadas, como anatomía y fisiología y física y química, etcétera. Pues no, sí, esa plática se perdió, esa plática se perdió. Necesito una comprensión bastante más orgánica, integrada, etcétera. Y la condición para eso es, digamos, una estructura de mente abierta. Y esto, te lo juro, estamos inicialmente, llevamos 15 minutos en la historia de la humanidad, ¿sí? Llevamos media hora empezando a pensar estas opciones y empezando a vivir con base en estas opciones. Carlos, querido, muchas gracias como siempre por tu tiempo, por compartir con nosotros. Para mí siempre es un placer. Por ahí después que surge un procesamiento de todo esto, porque es mucho lo que abrimos, lo que abriste, revolviste un montón de cosas. Bueno, quizás lleguen algunas preguntas que te pueda acercar después y puedas mandar un audio. Sin compromiso, pero bueno, sabiendo de tu generosidad, sé que después podemos acercarte. Y bueno, te mando un abrazo virtual. No sé, Nico, si vos querés decirle algo a Carlos. Este, por ahí quería hacer una pregunta, ¿no? O sea, más dedicada a nuestra materia y con respecto a las psicoterapias, si esto de las ciencias de la complejidad tienen algo que ver con bueno, estos nuevos enfoques integrativos en psicoterapia, pero me parece que eso va a ser para largo. Pero bueno, alguna pizca, alguna idea tal vez. Mira, sí, te lo voy a presentar, digamos, como ya de salida, en cuatro términos. Cuando tú y yo éramos viejitos en el siglo XVIII y XIX, hablábamos de progreso en el conocimiento. El curso del siglo XX hablábamos de avance en el conocimiento. Entonces se crean, por ejemplo, the American Society for the Advancement of Science, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, pero francesa y argentina y colombiana, etcétera, para el avance de la ciencia. Entonces, el conocimiento no solamente existe el progreso, además el avance. Ok. En la segunda mitad del siglo XX, tú y yo aprendimos la idea de revoluciones científicas, ¿cierto? Y entonces ya hoy nadie inteligente, ¿cierto? Casi en abril del 21, ¿cierto? Nadie inteligente habla ni de progreso en el conocimiento, ni de avance en el conocimiento, sino de revoluciones en el conocimiento, revoluciones científicas. Bueno, óyeme. Entonces, como es de salida, ¿sí? Mentiras. Entonces digo esta cosa y despicho la X roja, ¿cierto? Hoy estamos, ¿cómo se llama? En un cuarto momento, y es la metamorfosis del conocimiento. Si recuerdas a Kafka, tanto mejor. Si eventualmente conoces la nueva alianza de Prigozhin y Stengers, cuyo subtítulo es Metamorfosis del conocimiento, es eso. Entonces, yo soy un gusano que se está transformando en una mariposa, y cuando yo sea mariposa, no recordaré que yo era un gusano. Entonces, lo que está en entredicho ya no es
¿Qué es lo que conocemos? Sino la naturaleza misma del conocer. Y entonces, claro, Nicolás va en la dirección que tú mencionas. Gracias. Querido, hablamos, nos vemos. Abrazos para todos. Te quiero mucho. Gracias.